plataforma. Espérenme un ratingo. Bien. Y esta es la plataforma, ¿cierto? Dice hidráulica 1, bueno, aquí tengo que cambiarle 2022, 1-2022. Lo que yo quiero es que se copie este código para que entren a la plataforma del Classroom. Ahí van a estar colgadas todas las clases que nosotros vamos a hacer. Bien, ¿listo? Hola, hola. Listo, ingeniero. Ingeniera. Bien. Listo, ingeniera. Listo, ingeniera, está bien. Como ustedes ven, trabajo de clase, tablón, ahí todo lo que nosotros estemos avanzando van a estar subiéndose, pero más importante es este trabajo de clase. Tenemos el programa analítico. Bien, tema número 1 dice propiedades de los fluidos. ¿No? Aquí tenemos las definiciones generales, densidad, todos esos temas creo que lo ven en física, creo, ¿no? Densidad, peso específico, densidad relativa, viscosidad, tensión superficial, capilaridad, módulo de elasticidad. Y por supuesto aquí más adelante vamos a ver algo muy importante que son las unidades. Mucho se trabaja con las unidades jóvenes acá, ¿ya? Entonces, recomendable que ustedes tengan un manualcito donde están todas las unidades. Búsquense, bájense de internet. Ya vamos a ver a su debido tiempo. Yo les voy a dar unas cuantas, ustedes tienen que buscar. Porque mucho se trabaja dentro de esta primera unidad. Mucho se trabaja con unidades, ¿ya? Eso es importante, el manejo de unidades, dependiendo si están unidades técnicas de masa, unidades internacionales, etc. Entonces, aquí empezamos nosotros viendo con algunas propiedades de los fluidos. Y aquí vamos a introducir algo que no está aquí, pero que está más atrás. Y tampoco está acá, creo. Creo que este programa me lo han pasado. Aquí es donde se mete un poquito. No está acá. Ya, pensé que estaba más abajo. Acá, conceptos y definiciones que está en el capítulo 4. Estos conceptos y definiciones, ¿ya? Del capítulo 4, yo lo voy a trasladar aquí al capítulo 1. ¿Ya? Es decir, doy todas las propiedades, todo, o antes de las propiedades, yo voy a dar los diferentes tipos de flujos que vamos a tener. Esto lo voy a poner aquí como 1.5. ¿Ya? Que a mí me interesa porque todo esto es un poquito de teoría con alguna práctica, pero son conceptos fundamentales que nosotros vamos a tener dentro de lo que es la hidráulica, ¿cierto? Se manejan mucho las propiedades, ¿no? Es importante. Y las propiedades van casadas a los tipos de flujo, ¿ya? Para poder poner una teoría o la otra teoría. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros también veamos qué son los tipos de flujo, ¿ya?
Bien, entonces luego en la unidad número 2 vamos a ver lo que es la estática de los fluidos, o también llamada hidrostática, ¿no ven? En la estática de los fluidos vamos a ver palabra clave, presión. Todo lo que es presión en los fluidos. ¿Ya? Las variaciones de presión, las unidades y escala de la presión, fuerzas de líquidos sobre áreas planas, fuerzas de líquidos sobre superficies curvas, aplicaciones, cálculos en pequeños muros de contención y diques. Esas son las aplicaciones, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí es importante, dentro de la estática, el agua, el líquido, el mercurio, el aceite, todo está estático, no tiene movimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo varía la presión cuando nosotros estamos en un líquido que es estático. Entonces, todos los conceptos ahí me van a dar la ley de Pascal, la ley de Stevin, ¿ya? Para que yo pueda manejarme dentro de lo que se llama hidrostática, porque aquí son dos ramas importantes, uno que es la hidrostática y el otro que es la hidrodinámica. ¿Ya? ¿Listo? Hidrostática, hidrodinámica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí ecuaciones fundamentales en la hidrostática. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí vamos a ver las ecuaciones fundamentales que me rigen la estática de los fluidos. Como más acá abajo en otras unidades, aquí en la unidad número 6, que prácticamente empezamos desde la número 4. Aquí vamos a ver las ecuaciones fundamentales de continuidad, Euler, Bernoulli, ecuación de la energía. Estas son ecuaciones generales que vamos a manejar dentro de los fluidos, pero que están en movimiento. ¿Ya? Desde aquí empezamos nosotros lo que es la hidrodinámica. ¿Ya? Todo esto es movimiento en tubos cerrados, aquí en tuberías cerradas y conductos abiertos. ¿Ya? Toda esa teoría, todas esas ecuaciones fundamentales de Bernoulli, de la energía, toda la de acá, ecuación de continuidad, todo lo vamos a ver para conductos abiertos y para tuberías. ¿Ya? Ya vamos a ver, depende de cómo son las tuberías cerradas, circulares, bueno, por lo general son tuberías circulares, ¿no? Pero también puede haber otro tipo de tubería. Entonces, como ustedes ven, hay dos ramas importantes. Uno es la estática de los fluidos y la otra rama importante es la hidrodinámica, líquido en movimiento. Estática, líquido en reposo. ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos a ver acá. En la unidad número 3 dice empuje y flotación. Un tema cortito, bonito. Hay un principio que lo maneja ahí, como ustedes leen, llamado el principio de Arquímedes. ¿Ya? Vamos a ver ese principio de Arquímedes, que es la que me da la teoría para manejar un cuerpo que se puede flotar o puede sumergirse. Entonces aquí yo me podría hacer la pregunta, ¿por qué flotan los barcos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué ustedes ven el Titanic, el barco por todos lados? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de subirse a un barco grande? Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué flotan los barcos? Pues no, son toneladas, toneladas de fierro, de material, de barcos de 7 pisos, 8 pisos, ahí, como si nada, ¿no? 200 metros, 300 metros de largo. Entonces son, ¿por qué, por ejemplo, hay esos que llevan carga, por ejemplo, también hay los lanchones, esos que llevan cargas, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí he visto esos lanchones altos aquí
en Puerto Suárez, en Corumbá, ¿no? Escucha, ahí en el río ya están todos esos lanchones. ¿Por qué no se hunden? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no se hunden esos barcos, esos lanchones? ¿Es por algo relacionado a la presión? Por Ah, la fuerza de empuje que genera el por agua. la fuerza de empuje que genera el agua, ¿ya? Y eso va casado enormemente a lo que son los centro de gravedad del cuerpo, ¿ya? Con referencia al empuje que puede tener el agua, por ejemplo. Entonces, ahí es importante, ese tema es bonito, es importante, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante que es el punto de carena, y esa es la que me da la estabilidad de flotación de los cuerpos, ya sean que floten o ya sea que se sumerjan. Entonces, vamos a ver este punto de carena, o llamado metacentro, que vamos a ver en lo sucesivo. Vamos a ver aquí una estabilidad o una inestabilidad, depende de ese metracentro o ese punto de carena, ¿ya? Entonces esa es una teoría muy importante, muy interesante, que vamos a ver en el capítulo 4, que se llama empuje y flotación. Bien, ahí estamos todavía un poquito dentro de la hidrostática. ¿Por qué? Porque esos barcos, esos lanchones, si bien hay una corriente de agua, pero nosotros la podemos, incluso en el mar, pues no son que se están trasladando, digamos, de un punto a otro. Las partículas de líquido no se trasladan de un punto a otro, sino sufren ciertos movimientos, pero no se trasladan de un punto a otro. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que todavía ese empuje y flotación está dentro del tema de hidrostática, o sea, toda la teoría de hidrostática la podemos aplicar. Pero aquí, como les digo, este concepto de reversibilidad y pérdida, concepto de sistema de volumen de control y tipos de flujo, lo vamos a dar más arriba. Vamos a ver que hay diferentes tipos de flujo. Reversible, ustedes saben que un efecto o una característica, una propiedad, se puede revertir, y reversible se revierte y ahí nomás quedó, no se vuelve a su posición original como estaba, por eso se llama irreversible, ¿ya? Entonces, bueno, son conceptos elementales, por eso es que estos conceptos y definiciones los voy a llevar allá. Aquí tengo en esta unidad movimiento de masas líquidas. Tengo un movimiento horizontal y un movimiento vertical y una rotación de masas fluidas. Entonces, fíjense, el movimiento horizontal no es que el líquido se traslade de un lugar a otro, o sea, las partículas, las moléculas de ese líquido no se trasladan de un punto a otro, sino que el contenedor, lo que contiene el líquido, es el que se traslada de un punto a otro. Entonces, vamos a ver la teoría de lo que es la hidrostática, alguito más. El cuerpo no se traslada de un lado a otro, o sea, el líquido, las partículas, pero sí se traslada todo el bloque de cuerpo, porque fíjense, un fluido es un sistema incompresible, ¿cierto? Entonces, es compresible, pero, ¿no? Porque usted lo puede tener en una piscina, por ejemplo, o una pecera, por decir algo, ¿ya? Entonces, esa pecera, por decir algo, puede trasladarse de un punto a otro, digamos, con cierto contenido de agua o de líquido. Entonces, ahí existe un movimiento horizontal. Si esa pecera, que tiene un líquido cualquiera, lo lleva de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ya sufre un movimiento vertical. Y aparte de lo que es presiones en un punto de lo que me da la hidrostática, le voy a hacer un efecto más de una aceleración constante acá. Es decir, ya hay una combinación de los dos, ¿no? Peor cuando rota. Tiene un vaso, un conito ahí, usted lo rota con su eje central ahí. Entonces, con una velocidad angular, entonces vamos a ver qué pasa con ese movimiento de masa líquida, cómo se manifiestan las presiones también ahí, en recipientes cerrados como en recipientes abiertos, ¿no? Bien, amén de eso de acá, esta unidad de acá
yo la traslado a esta número 6, porque es una continuidad. Yo prácticamente lo que yo hago es esta ecuación de continuidad, estas ecuaciones fundamentales, yo lo traslado a este tema de aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito de esas ecuaciones para poder hacer esto de aquí. Yo voy a ver qué son los números de reino, qué es un movimiento nominal, turbulento, qué es un número de Freud, régimen, pérdidas de carga, clasificación de las pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo necesito estas ecuaciones de acá de arriba para trabajar todo esto de acá. No sé por qué lo han puesto así el programa, pero a mí me parece que esto, el número 3, debería estar aquí. Yo lo voy a poner aquí en el número 6. ¿Ya? Son las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica, ya, hidrodinámica. Aparte de aquí es hidrostática más una aceleración constante. Pero desde aquí ya empezamos con la hidrodinámica, ¿ya? Y yo continúo aquí en el contenido del número 6, en flujo de tuberías, ya sean abiertas o cerradas. Bien, aquí hay un temita medio, un poquito álgido. Aquí vamos a ver análisis dimensional y semejanza hidráulica. Estas relaciones de aquí solamente son para verificar, para sacar, digamos, que una fórmula esté dimensionalmente correcta. ¿Ya? Por ejemplo, si usted me dice, ¿cuál es la dimensión de la gravedad? Metros cuadrados sobre segundo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que verificar que esté correctamente correcta las dimensiones de esa gravedad. Por eso es que dice un análisis dimensional y hacemos semejanzas hidráulicas con algunos conceptos fundamentales que aquí me dan los modelos hidráulicos, me da un teorema de Buckingham para hacer modelos hidráulicos, ¿no? Entonces, dentro de esos modelos hidráulicos, ustedes saben, más que todo en esta parte de aquí, de las 6, nos vamos a encontrar con fórmulas que son netamente empíricas, ¿ya? Entonces, si usted está haciendo un modelaje en laboratorio, usted necesita verificar que esa fórmula que usted está obteniendo sea dimensionalmente correcta, ¿ya? Para eso aplicamos en muchos casos el teorema de Buckingham para esos modelos hidráulicos, ¿ya? Aquí vamos a ver en esta unidad número 6 que hay varios modelos hidráulicos que por la naturaleza de los mismos líquidos y por la naturaleza del flujo turbulento que vamos a tener en esos casos, es muy, no se puede predecir cómo varían, digamos, las láminas o cuál es la variación de una velocidad, qué sé yo, en un turbulento, o cómo varían esas capas. No se puede decir como en un laminar todo es constante, ¿ya? Entonces, es por eso que aquí, en este concepto de acá, vamos a ver números de Hazen-Williams, la fórmula de Darcy, la fórmula de Hazen-Potts-Will, y una serie de fórmulas que normalmente trabajan en forma empírica. Entonces, para ver que su fórmula está correctamente con las dimensiones, entonces aquí se hace un análisis dimensional y para eso ocupamos el teorema de Buckingham, ¿ya? Entonces, un poquito uno está relacionado con lo otro, ¿ya? Pero entre los aspectos más importantes de la materia, vamos a tener todo lo que es hidrostática y la hidrodinámica, como son el capítulo 4 y el capítulo 6, ¿ya? Este es un poquito, yo lo pondría esto de último, ¿ya? Yo lo pondría al revés, este como capítulo 6 y el otro de acá como capítulo 5, ¿ya? Porque no hay un seguimiento, no conlleva lo uno a lo otro, ¿ya? ¿Me entienden?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniera. Ya, entonces, eso en cuanto a la materia, al contenido de la materia. Nosotros podemos seguir aquí harto, podemos seguir en canales abiertos, muchas cosas, ¿no? Pero no sé, realmente no conozco, ahorita no me acuerdo cuál es el programa de cálculo 2, un programa analítico de cálculo 2, para no estar superponiendo los programas, ¿no? Bueno, este es el programa que me han dado en la carrera. Y bueno, aquí me dan completo, pero yo voy a tener mi propia modo de calificarle. Aquí vamos a tener la bibliografía. Y dice ahí hay algunos trabajos complementarios aplicados, digamos, a la hidráulica 1, ¿no? Fuentes de abastecimiento, plantas de bombeo, ley de Pascal, ley de alquimia, origen de sus aplicaciones. Hay hartos prácticos como para que ustedes estén trabajando sistemas de agua potable en edificios, formas de distribuciones. Bueno, eso ya un poquito más en hidráulica 2, creo. Ya, pero aquí, dentro de lo que es la mecánica de fluido, tenemos el stricter, que creo que lo ocupan para física también esto, ¿no? ¿Qué dicen? No sé en qué física ven todo esto que yo le estoy... Ven las propiedades de los fluidos, en física lo ven. Física 2. Física 2, ¿no? Incluso ven manómetros en física 2. También creo que en física 2 ven manómetros. En física 2 también ven la última parte de canales abiertos, algo de teoría de cálculos abiertos, también lo ven en física 2. Entonces, o en tubos también, igual, es la misma teoría. O sea que, si ustedes saben física 2, muchos aquí van a estar servidos, jóvenes, porque casi es lo mismo, muchas cosas hay similares, ¿ya? Pero en física lo vemos con gases y lo vemos con líquidos, ¿ya? Aquí solamente lo vamos a ver con líquidos, nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque es hidro es agua. Y vamos a ver que toda esa teoría que yo le doy para el agua, ustedes la vamos a ver en sus aplicaciones, ¿cierto? En cualquier líquido que fluya. Entonces, vamos a ver, por eso es que nuevamente repasamos las propiedades y características de todos los fluidos. Aquí, este es un libro de física 2, mecánica de los fluidos. Esa es la colección de Shaw. Acevedo Neto es un libro que está en portugués. Bonito, pero tiene sus fórmulas, pero más estructurado la vemos en otro libro. Venti Show es solamente para canales abiertos, entonces es un poquito más complementario nomás. Hay un libro más, ahorita no me acuerdo el nombre. Ya, cuando me acuerde, si lo encuentran, me avisan, ¿ya? Quería comprármelo, pero me voy a acordar y les voy a decir, ya si ustedes como son buenísimos, ahí investigando, me avisen si lo encuentran ese libro. No me acuerdo ahorita, pero no está aquí dentro de esto de acá. El doctor García también tiene su libro, ¿no ves? ¿Lo conocen al doctor García, no? Hola, hola. No. No. No conozco. Es hidráulica 1 allá. Hidráulica No lo 1, conocemos, ingeniero. no lo conocen. Por ahí también, si alguien de entre sus alumnos, si alguien tiene su libro, también es bueno que ustedes lo vean para ver la parte teórica, porque es bastante teórico el texto ese del doctor García. Bien. Ay, no me acuerdo, ahorita ya se me está fallando la memoria. Hay otro libro que es interesante, buenísimo. Yo no lo tengo, no lo he podido comprar. O sea, no lo puedo obtener, ¿ya?
Tal vez lo pueda bajar después, pero creo que tengo que comprar los derechos del libro, creo, algo así. Pero es bueno, si yo lo puedo obtener, se los voy a pasar, ¿ya? Pero me voy a acordar, es un libro bueno, es buenísimo ese libro, ¿ya? Después hay otro libro, ajá, un libro buenísimo, buenísimo, que no está aquí. Ahorita les digo el título, ya, aquí está, Mecánica de Fluidos, de Robert Mott. Del Robert Mott con doble T, ¿ya? Ese es nuestra Biblia. Anótense, por favor. Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Robert Mott, doble T. Esa es nuestra Biblia, jóvenes, es un libro hermosísimo. Hay otro, Mecánica de Fluido de Stengel también. Stengel sin bata. Mecánica de Fluido de Stengel sin bata, también es bonito. Pero nuestra Biblia es el de Robert Mott. ¿Ya? No está ahí, no sé por qué no lo han puesto. Y el otro que no me acuerdo, que es el que ya me voy a acordar, por ahí ustedes lo ven, para que ustedes puedan trabajar también. Bien. Y puedan estudiar mejor. Bueno, jóvenes. Entonces, no dice que mecánica de los fluidos de Robert Mott es más favorable de conseguirlo para estudiar de ahí, ¿no, ingeniera? Sí, buenísimo ese libro, lindo, lindo libro. ¿Ya? Bonito. Entonces, está bien. Bueno, aquí no las he borrado porque estoy ocupando la misma página del anterior semestre. Aquí están las tareas que yo les he puesto. No sé si las vamos a hacer las mismas o lo vamos a cambiar. Ya no las borré por si acaso. Aquí, si bien los exámenes van a ser presenciales, ¿ya? Pero aquí le vamos a hacer las publicaciones de los trabajos, ¿ya? Y ustedes van a ver su nota y luego yo les voy a devolver sus parciales. Los prácticos también van a ser presenciales. No quiero que me suban nada porque me suben y me colapsa todo mi Google Drive. Entonces, los ejercicios prácticos, vamos a ver, para cada tema va a haber 1 o 2 prácticos, ¿ya? Entonces, la presentación de práctico va a ser una clase antes del parcial. Vamos a tener que, si no hay, si no hay subida del COVID, yo creo que vamos a tener que hacer algunas clases presenciales también, ¿ya? Tal vez 50% de los alumnos, como creo que no sé cuántos están ahorita ya. Somos 80 en línea. ¿Cuántos están en línea ahorita? 80. Estamos 80, ingeniero. Ya, podemos hacer, digamos, las clases presenciales podemos hacer mitad, ¿ya? Un día uno, otro día otro, ¿ya? Pero esas clases presenciales van a ser fuera de los horarios establecidos de clase, porque si no, no nos va a dar, ¿ya? Esos exámenes, esas clases presenciales, ¿para qué son? Ustedes van a tener la teoría aquí en la plataforma. Todo lo que escribamos lo van a tener en la plataforma, todos los ejercicios que hagamos lo van a tener en la plataforma. Entonces ustedes van a estudiar todo lo que nosotros publiquemos en la plataforma, pero las clases presenciales van a ser para que ustedes se suelten un poquito y me digan, yo lo entendí, no lo entendí, cómo es esto, o sea, para intercambiar este conocimiento, para intercambiar dudas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nada de subir el práctico a la plataforma. Yo lo voy a lanzar en la plataforma, pero ustedes tienen que presentármelo en físico, ¿ya? Los exámenes igual. Bien.
Ya que estamos hablando de exámenes. A ver. Aquí incluso yo lo he subdividido. Aquí hemos dado definiciones. Todas las definiciones que dan acá en el programa analítico, yo le he puesto aquí nomás. Y como les dije, esta clasificación de los fluidos, yo lo llevé del capítulo 4, creo que estaba ahí, ¿no ves? Entonces, todo lo van a tener aquí, porque todo es teoría. Aquí vamos a tener conversiones de unidades y propiedades de los fluidos, que ya está colgado acá en la plataforma. Lo mismo. He hecho un trabajito cuando empezaba la pandemia de escribir, hacer y subir, ¿ya? Aunque nos cuesta, digamos, un poquito más, pero ahí está. También de la hidrostática ya está colgado y lo que nos falta es repasar de acá y hacer los problemas, ejercicios, ver qué le entendemos, qué no le entendemos, leer si le entendemos la teoría o no le entendemos, ¿ya? Bien, entonces, a ver, un ratito, vamos a dejar de compartir. Ya. A ver. Vamos a poner un celeste para ustedes. Ahora es 30 de marzo, ¿no? Bueno, prácticamente no pasé clase la anterior semana porque el lunes no había todavía grupo WhatsApp, ¿no? Para el miércoles de la anterior semana, creo que no estaba todavía, ¿no? El grupo WhatsApp. No había. No estaban todavía, ingeniero. Y el viernes me tuve que ir a tomar examen para la ayudantía. El lunes hemos tomado para lunes ha sido. Claro, lunes hemos tomado para los de hidráulica, también ya van a tener ayudantes. En los anteriores semestres no había ayudante. Ahora van a tener un ayudante. Hemos tomado examen con el ingeniero Ortiz para los que se postularon a la ayudantía, para dictar la ayudantía. Por eso es que no he podido estar con las clases normales también, porque he tomado de varios grupos, de cálculo 2, ecuaciones, etc. ¿no? Entonces, por eso es que estamos un poquito medio desnivelados, ¿no ven? Sí, 229. Entonces, vamos a dar parcial 1, parcial 2, parcial 3, un final. Ya, aquí yo les voy a regalar 10%, es harto de la nota final. Aquí le vamos a regalar un 30%. Aquí este examen vale 20%, 20%, 20%. Este examen, a ver, según lo que hemos dado de vamos a darlo todo la primera unidad, la segunda unidad, y parte de la hidrostática, ¿ya? Aquí en la unidad, en el parcial 2 le vamos a dar compuerta, más movimientos de masas líquidas, y después en el parcial 3 lo damos el saldo. O sea que vamos a equilibrar un poquito, que no haya mucha acumulación, ¿ya? Entonces que hay unidades que son cortas ahí, entonces nos conviene dar aquí esta de la hidrostática, que es la unidad número 2, nos vamos a tener que dividir un poquito en ambas partes, o ya vamos a ver, ¿ya? De todas maneras,
tal vez por ahí le dé una investigación, no sé, ya vamos a ver cómo lo vamos a estar estructurando la materia, pero de que van a haber 3 notas parciales y un final, sí. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer, por supuesto, una vez ya nosotros veamos nuestro tiempo de clase, cómo estamos avanzando, del aprovechamiento de todo eso ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? Aquí le voy a anotar para que ustedes lo tengan. Mecánica fluida. Incluso se lo pueden bajar fácilmente. De internet está para bajar este libro de Robert Mott. ¿Ya? El de Sengel también se lo pueden bajar. Es otro libro que se pueden bajar de internet. Y hay otro que no me acuerdo, que ya se los voy a poner. ¿Ya? Son buenos. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. Hija, para pasar clases presenciales no tiene que hablar más antes para que vayamos. Claro que sí. O en pero ya horario vuelvo a hacer. En horario especial nomás va a ser. No sé si Ya. nos van a permitir, no sé si nos van a permitir ir sábado. O si no, vamos a tener que charlar ya, por decirles, acerca de la fecha del examen. ¿Ya? Yo voy a decir unas 2 semanas antes, por decir, bueno, tal día vamos a tomar el examen. ¿Ya? Y entonces, a partir de donde yo le diga, ya vamos a tener que estar poniéndonos de acuerdo para hacer las clases presenciales. ¿Ya? Cuando se acerque el parcial, vamos a hacer las clases presenciales. ¿Está bien? Ya, hija, ¿Nos está bien. ponemos? Sí, ingeniero, está bien. Nos ponemos de acuerdo. Ya. Ingeniera, Ahí disculpe, y los exámenes presenciales van a ser en horario de clase, ¿no? En horario de clase sí vamos a tomar los exámenes presenciales. Ok, gracias. No, allá en el matadero. ¿Les gusta el matadero, no ves? Hay menos contagio de COVID allá en el matadero, ¿no ves? Extrañamos el matadero. Extrañan el matadero. Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta? ¿Podría mostrar una vez más, ingeniera, lo que anotó? Bueno. Ya, pero esto va a estar, vamos a subir después a las clases de... Hola. Hola. Ingeniera, una consulta sobre la asistencia. ¿Va a ser tomada en cuenta solo por presentar el práctico o todos los días va a tomar la asistencia? Un ratito, por favor, un ratito, ¿me esperan? Un ratito. Ahí de la ferretería que comprábamos nosotros, ahí en la ferretería, ahí donde compro, ahí también venden arena. O si no, o si no, al darse la vueltita, ahí venden, hay unos camiones que venden ladrillo, entonces ahí también compro arenilla. En la internacional, o si no, en esa pavimentada que nos entramos a la ferretería, esa que compro siempre, también ahí. Pero si tenés ahí en la internacional, ahí donde ven el ladrillo, ahí está la arenilla. ¿Ya? Bueno, ok, ya, chao. Ya, perdón, jóvenes. A ver, disculpen, es que me entró una llamada de la construcción. Ok, ¿me decían? Hola, hola. De la asistencia, ingeniera, ¿vas a sacar captura de pantalla en cada reunión o va a tomar lista? Voy a sacar captura de pantalla, jóvenes, captura de pantalla. Todo esto que yo estoy escribiendo acá, todo esto que yo escribo a mano, se lo subo a la plataforma. Así que no se preocupen, ¿ya? Siempre se lo voy a subir, ¿ya? La asistencia, voy a hacer captura de pantalla. El que no asista, pues, por lo menos el 70% a las clases, ya estamos chao conmigo, ¿ya? Voy a ser el más estricto ahora. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Listo. Y aquí yo le quito ahí su 10%, porque ¿para qué se dan los prácticos? Los prácticos se dan para que usted estudie, pues, ¿no? No me vengan después que yo se lo presento después del práctico, al final, nada. Yo quiero que la presentación del práctico antes del examen. ¿Bien? Está bien, ingeniera. Ok. Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra sugerencia? ¿No? Ingeniera, una pregunta. En lo que estaba mostrando en el programa, decía trabajos en grupos. ¿Esos trabajos vamos a hacer y tienen alguna ponderación? O sea, aparte de... No, yo le estoy dando sus trabajitos prácticos en la plataforma, ¿ya? Es que ese programa me lo pasaron con esas, bueno, sugerencias de trabajos para los alumnos, ¿no? Pero vamos a trabajar en cuanto a la materia, nomás porque ahí, por ejemplo, dice sistemas de agua en edificios, ustedes tienen que ir a investigar un poquito más. Yo no sé si eso lo ven en hidráulica 2, por ejemplo. ¿Mm? Pero sí, vamos a tener nuestros prácticos que ya están, no sé si los voy a cambiar o son los mismos que hemos visto el anterior semestre. Ahí están ya colgados en la plataforma. ¿Ya? Bien. Okidoki. Ahora, espérame un ratingo. Bien. Ya. Me he ido otra vez ahorita acá a lo que se dice, lo que está en la plataforma. Unidad número 1. Y aquí yo les he subido un PDF, introducción, dice, y conceptos básicos. ¿Lo leen completo, jóvenes, ahí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, se lee. Ya. Ahora me dice, vamos a leer un poquito y vamos a ir estar explicando, porque esto es puro teoría, puro bla, 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 bla. ¿Ya? Dice, la hidráulica es la parte de la física, por eso es que yo les dije que todos estos conceptos, la mayoría de todos estos conceptos, ustedes lo ven en física. Ese Victor Strichter es un libro que se ocupa para física, ¿ya? Entonces dice, es la parte de la física que estudia el comportamiento mecánico de aguas superficiales o subterráneas. Que están en una obra esta sí se dice como parte de la física estadística experimental que formula su la reunión, clasificación y medición de hechos y fenómenos. Ingeniera, disculpe, suena entrecortado, no sé si solo soy yo. No se le escucha bien, ingeniera. Se salió, creo, ¿no? Tiene dos dispositivos
Está en 1 ahorita. Sí, ahí, pero no habla. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, te Sí, escuchamos. sí, ingeniero. Ya. Bueno, aquí les acabo de escribir también al WhatsApp. Ayer, cada 3 minutos se me cortaba el internet. Totalmente inestable, tuve que suspenderla la clase porque no me escuchan. Hola, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ingeniera, se escucha bien. Ya. Bueno, cuando no me escuchen, no sé por qué, digo, está totalmente inestable y no era mi internet porque después estuve viéndolo en otras partes y también han tenido el mismo problema, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a superar esto. A ver, estamos compartiendo pantalla porque nos salió. Ya. Entonces, cuando hemos dado ahí un concepto de lo que es hidráulica, hay palabras claves ahí donde me dice, donde sus teorías del modelo inductivo y estadístico y experimental. Ya les dije que muchas fórmulas nacen de forma experimental. Porque esas fórmulas experimentales formulan leyes, clasifican, hay numeración de hechos y fenómenos que pueden observarse, ¿ya? Que se van repitiendo. Entonces, si este fenómeno se repite, se repite, se repite, se repite, bajo estas circunstancias, con estas propiedades, entonces yo puedo hacer esto. Entonces, ahí es donde nace fórmulas experimentales, ¿ya? Bueno, pero no todo es experimento, ya hay de todo una teoría muy bien establecida dentro de lo que es la hidráulica. ¿Qué significa hidráulica? Viene del griego hidor, que significa agua, y aulos, conducto o tubería. Por lo tanto, cuando yo hablo de hidráulica, especialmente para nosotros los ingenieros civiles, es la conducción en tubería de un líquido llamado agua. Aunque la misma teoría se la emplea para muchos líquidos, ¿no ven? Entonces, pero normalmente viene de agua y tubería. Etimológicamente dice la palabra hidráulica significa conducción del agua, ¿ya? Conducción mediante tubería del agua. Muy bien. Aquí vamos a ver dentro de la división de la hidráulica que nosotros tenemos hidráulica teórica y hidráulicas aplicadas. Por supuesto que en la hidráulica teórica nosotros tenemos comportamiento de los fluidos que ya sean en reposo o en movimiento. Es decir, que dentro de la hidráulica teórica nosotros vamos a dar todo lo concerniente, ya les hablé cuando estábamos exponiendo el programa de la materia, le hablé que hay una hidrostática y hay una hidrodinámica, líquido en reposo y líquido en movimiento. Por eso es que dice la hidráulica teórica, me dan todas las ecuaciones para poder trabajar con líquidos en reposo y líquidos en movimiento, ¿ya? La hidrostática, vamos a tener el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, el principio de Stevin, etc. Y en la hidrodinámica, nosotros, y esa partecita que yo les dije, esto yo lo pongo en la unidad número 6, que viene a ser la ecuación de Bernoulli, la ecuación de la continuidad, la ecuación de la energía, que viene a ser el principio de conservación de la masa. Entonces, todas esas, yo tengo una parte teórica, donde esa parte teórica yo la voy a aplicar para ya aplicaciones físicas que yo voy a tener en ciertas obras hidráulicas, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí yo voy a tener una hidráulica aplicada.
como ustedes ven, toda esa teoría que yo veo allá mediante el teorema de Pascal, Arquímedes, Stevin, ecuación bla, 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 de la hidrodinámica, hidroestática, yo lo aplico. Entonces, como ustedes ven, nuestro campo es demasiado amplio, ¿no? Yo pienso que una de las mejores ingenierías es la nuestra, porque nosotros sí que aplicamos, no son conceptos intangibles, nosotros lo hacemos tangible todo en base a nuestros conocimientos teóricos, ¿cierto? Por eso es que en esta rama, por ejemplo, de la hidráulica, nosotros tenemos, dice, estudio, podemos estudiar, diseñar, construir, hacer la operación y el mantenimiento y gestión, dice. Fíjense cómo son palabras tan grandes, estudiamos, la diseñamos, construimos, también si queremos, solamente lo construimos, otros harán el diseño, otros se ocuparán de una operación y mantenimiento y hacer gestión para para esa aplicación, ¿cierto? Entonces, solamente en esta área de la hidráulica, porque aquí en la carrera de ingeniería civil, ¿cuántas ramas tenemos aquí en la facultad? A ver si conocen ya ustedes. ¿Cuántas áreas determinadas tenemos? A ver si charlamos un poquito ahí, para que nos globalicemos un poquito. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, ingeniero. ¿Cuántas áreas ustedes tienen para poder trabajar diferente? Estructurales, carreteras, puentes, hidráulica, sanitaria. Vías y transporte. Edificios. Ya. Fíjense que ustedes aquí tienen, ustedes pueden salir, bueno, en mi época no, salíamos de todo, como médicos generales. Ahorita ustedes pueden salir ya ubicados dentro de una mención, por ejemplo, carreteras y vías de comunicación, puentes, aeropuertos, ya que está pasando un avión por acá, aeropuerto, carreteras, puentes, vía, todo lo que es vía de comunicación. Después tenemos otra mención que sería la hidráulica, hidrología, hidráulica, sanitaria, ahí entra también, no sé si está junta o está separada ahora. Lo que es sanitaria, creo que viene en la misma mención. Son separadas, son separadas. Están separadas. Bueno, tenemos la mención de sanitaria y la mención de estructura, ¿cierto? En la estructura usted, bueno, ya se dedica a diseñar, a calcular edificios, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros dentro de lo que es la hidráulica, nosotros podemos hacer sistemas de abastecimiento de agua potable. Toda esa teoría podemos, por eso es que le digo acá, para mí sanitaria no tenía que haberse desprendido, es la misma mención, porque toda la teoría que nosotros vemos en la hidráulica se ocupa para el alcantarillado, pluviales y sanitario, que eso es sanitario, ¿no? Son los alcantarillados pluviales y sanitarios. Entonces, toda esa teoría que nosotros vamos a ver se aplica para para sistemas sanitarios, ¿ya? Entonces, por eso es que yo la metería aquí nomás dentro de la misma mención. Sistemas de riegos y drenaje, obras hidráulicas, todo lo que son las obras hidráulicas. Aparte de diseñar un puente, usted puede diseñar cualquier obra, digamos, con referencia a lo que es agua. Canalizaciones, encauzamientos de ríos, también es otra de las cosas importantes. Por ejemplo, aquí yo empecé a trabajar en la universidad dictando la materia de puertos y vías navegables, que eso es justamente, pero más que todo, como no tenemos puertos y vías navegables, muy poco, bueno, algo de hidrología con hidráulica, pero más nos fuimos nosotros, no sé ahora cómo la dictarán, porque ya pasaron muchos años, nosotros veíamos todo lo que es encauzamientos de río más que todo, ¿ya? Cómo encauzar un río, cómo hacer los espigones flexibles, rígidos, para poder hacer el encauzamiento.
¿ya? Eso entra dentro de la hidráulica aplicada. Puertos, y aquí fíjense, puertos y obras marítimas, dice también, ¿no? Entonces, aquí es muy grande, muy amplio toda la teoría de hidráulica que nosotros estamos empezando a ver para hacer cualquiera de esos proyectos, ¿no? Entonces, claro que cada uno ya tiene sus características especiales, pero siempre dentro del marco teórico de la hidráulica que nosotros vamos a dar. ¿Alguien me puede decir qué otra aplicación de la hidráulica podría haber, por ejemplo? Aparte de esos que están ahí, porque no solamente son esos, ¿no? ¿A alguien que se le ocurra algo más? ¿Qué dicen? Tal vez sistema de riego, ingeniera, Ahí de... está ahí. Sistemas de riego y drenaje, ya están. Ah, sí, sí, no. Perdón. Ya, por ejemplo, aquí, si ustedes van y visitan la cervecería, por ejemplo, son una cantidad finita de tubos. Y dentro de esos tubos, como ustedes van a ver, hay la circulación de un líquido. ¿Ya? Si está circulando un líquido, entonces nosotros tenemos que ver mucho con lo que es el área de hidráulica, ¿cierto? Entonces, toda esa teoría nosotros la podemos aplicar incluso a esto. Usted puede ser un operario o puede hacer gestión, puede hacer operación y mantenimiento, por ejemplo, de un sistema, porque eso se mueve en base a una hidráulica también, ¿no? Aparte de que, por supuesto, hay la ingeniería química, ¿no? Pero sí, también usted puede ver, por ahí hay un motor, se le revienta, no sé, alguna cosa, ¿no? Que le ayude a impulsar el líquido, o gana o pierde energía. Entonces, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí dice área de aplicación de la mecánica de fluido. Si ustedes lo van a leer aquí, esto es larguísimo. Bueno, he tratado de resumírselo. Turbinas de viento, sistemas de tubos y plomerías, aplicaciones industriales como la que yo le estaba diciendo de una fábrica de cerveza, por ejemplo, ¿no? Una industria de cerveza, todo lo que tenga líquido, ¿ya? Esto es importante para nosotros, es importante este sistema de tuberías y plomerías, importantísimo. Acá, por ejemplo, dice, para empezar, la mecánica del fluido tiene un papel vital en el cuerpo humano también, como ustedes van a ver. El corazón bombea constantemente sangre a todas las partes del cuerpo a través de las arterias y venas, y los pulmones. Son las regiones de flujo de aire en direcciones alternadas. Entonces, fíjense cómo funciona y bombea el corazón también. Ahí está, en todo lo que nosotros tenemos, las venas y las arterias, ahí está aplicándose principios de hidráulica. Y aquí un refrigerador contiene tubo, por lo cual fluye un refrigerante, el compresor, etcétera, etcétera. Fíjense. También se puede ver numerosas aplicaciones de la mecánica de fluido en un automóvil. También todos los componentes asociados con el transporte del combustible del tanque de este hacia los cilindros, la línea de suministro de combustible, la bomba, los inyectores, carburadores, etcétera. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una amplia aplicación de lo que es la hidráulica. Para eso nosotros tenemos que contar con propiedades que nosotros tenemos que conocerlas muy bien, ¿ya? Y algunas clasificaciones y propiedades y definiciones para que nosotros sepamos también ver cómo funciona nuestra teoría, ¿no? ¿De acuerdo? Ya lo van a leer ustedes ahí, bueno, son puros ejemplos que no quiero perder mucho tiempo. Aquí dice 1.2. La mecánica de fluido es la rama de la mecánica de medios continuos
y que a su vez es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos. Cuando hablamos de fluidos, estos pueden ser gases o líquidos. Esto es importante. Gases o líquidos. Normalmente, como nosotros hemos dicho, agua es un líquido. ¿Eh? Esa teoría de los gases, más que todo, ya lo vemos en física ya. Pero nosotros vamos a dedicarnos solamente a lo que es líquido, ¿ya? También dice, estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limitan. Bien, cuando ustedes lean esto de aquí, ya estén repasando, vamos a ver que hay una teoría que más adelantito la vamos a dar y va a ser lo que es volúmenes de control. Y vamos a ver que esos volúmenes de control son justamente pequeñas sustancias en el espacio que tienen un contorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, de esos pequeños fluidos que están en el espacio? ¿Y cuál es el contorno? Porque fíjense, un fluido tiene que tener algo que lo sostenga, ¿no ven? Entonces, por eso es que también esa palabra de control, de contorno y volumen de control es importante para que nosotros entendamos en forma global, digamos, generalizado, ya de lo que nosotros estamos estudiando, ¿ya? De cómo interactúa el fluido con ese entorno, el fluido que está dentro de lo que se llama volumen de control, ¿ya? Esa teoría la vamos a ver un poquito más adelante, por lo menos el análisis teórico, ¿ya? Bien, entonces dice, la mecánica de fluido se puede dividir en 3 ramas. La estática, yo la divido en 2 ramas, que es la estática y la dinámica, ¿ya? Que es el estudio de la mecánica de fluido en reposo, la cinemática cuando trabaja con velocidades. Yo anteriormente en un tema, cuando le hemos expuesto aquí empuje y flotación, tengo estática con algo de la cinemática, ¿ya? Con algo de esta cinemática, porque en la cinemática ya va velocidades y aceleraciones constantes, que es lo que yo considero. Y luego voy a tener la dinámica de fluido, que trata, aquí yo tengo velocidades, aceleraciones y fuerza, ¿ya? Entonces, ya hay un movimiento, ya hay una velocidad. Entonces, pero prácticamente, como le digo, ya hay 2 ramas importantes, que es la hidrodinámica y la hidroestática. Ya la estática y la dinámica. Bien. La hidráulica se limita principalmente al agua. Eso es lo que yo le venía diciendo hace rato, y su ámbito fue muy reducido con el desarrollo de la aeronáutica, la ingeniería química y la industrial del petróleo. Y la industria del petróleo surgió la necesidad de un tratamiento más amplio, ¿ya? Pero, como hemos visto aquí al comienzo, hidráulica viene hidro y aulos, que es tubería, ¿no? Entonces, por eso es que ya después ya se amplió ya, digamos, para otros tipos de fluidos. Bien. La comprensión adecuada de la mecánica del fluido adquiere una importancia extraordinaria en muchas áreas de la ingeniería. Los ingenieros civiles deben utilizar los resultados obtenidos de un estudio de la mecánica de los fluidos para entender el transporte de sedimentos fluviales y la erosión. Otro tema muy, muy importante, ¿ya? Muy importante, ¿por qué? Porque en los puentes, cuando usted vaya a hacer un puente, vaya a diseñar un puente, es importante que usted vea también la cantidad de sedimento o la erosión que pueda haber en la base de un plano de lo que usted está haciendo, su estabilidad de ese puente. Entonces, aquí, por ejemplo, también la hidráulica puede trabajar y puede traerle, digamos, conocimientos para trabajar dentro de los sedimentos fluviales y la erosión.
También dice como la contaminación del aire y del agua. Para diseñar sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas negras. Escucha, pero ese tratamiento de aguas negras, la verdad es que también está dentro de ambiental, de química, y de la industrial. Es un tema que está en diferentes áreas. Canales de irrigación, sistema de control de inundaciones, presas, estadios deportivos cubiertos con domo, etcétera. Entonces, como yo hace rato les pregunté, aparte de eso, ¿qué más? Fíjense, hay una cierta cantidad enorme de aplicaciones de toda la teoría de hidráulica 1. ¿Ya? Bien, hasta ahí, ¿van entendiendo, jóvenes? Es fácil, ¿no? Puro bla, bla, bla. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Están con hambre? Sí, hay que Sí, ingeniera. ingeniera. Ya hay que almorzar, ¿no? Bien. Sí. Bueno, entonces, por ser la primera clase vamos a hacer esto que está en pantalla nomás, ¿ya? Y después ya lo vamos a meter con más dureza. ¿Qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a esfuerzos cortantes. ¿Ya? Cuando yo someto esfuerzos cortantes, entonces yo voy a tener que esa sustancia se llama fluido. Continuamente se va deformando. Y hay una palabra muy importante que es de esfuerzo cortante, por eso le he subrayado ahí. ¿Ya? A diferencia de los sólidos por su constitución molecular, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas. Nosotros vamos a ver moléculas de agua que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, más después vamos a ver un flujo turbulento, por ejemplo. Pucha, ahí hay enormemente cambian de posición las moléculas de ese líquido. Entonces, como ustedes ven, el fluido puede cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas, sin ofrecer gran resistencia al desplazamiento entre ellas, aun cuando ésta sea muy grande. ¿Ya? Es decir, ahí se pueden mover y están sometidas a esfuerzos cortantes. Eso es importante. ¿Ya? Vamos a ver, cuando estemos hablando de una de las propiedades que es la viscosidad, vamos a ver que hay un esfuerzo cortante bárbaro ahí que nosotros vamos a tratar de jalar y vamos a ver que ahí hay un esfuerzo que se genera. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las propiedades. Una característica peculiar de los fluidos es que, como no tienen forma propia, es decir, que un fluido toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿No? Entonces dice, adquieren la forma de los recipientes que los contienen. Esa es una característica especial de los fluidos. Muy bien. ¿Qué es un fluido ideal? Un fluido ideal, porque más adelante dice, trabajaremos con un fluido ideal, pero eso es utopía. Ya no existe ese fluido ideal. Cuando nosotros decimos un fluido ideal, que no existe fricción entre sus moléculas, su viscosidad es nula. Si ustedes van a buscar, es importante que nosotros tengamos tablas también, harta tabla nosotros manejamos. La viscosidad es una propiedad del fluido. Ya vamos a ver cómo se define la viscosidad más adelante. Pero si esa viscosidad es nula, entonces nosotros vamos a decir esto es un fluido ideal. Pero hay unos líquidos que son más fluidos que otros, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? ¿Quién tiene mayor viscosidad? Petróleo. El petróleo, ¿cierto? Entonces ahí el esfuerzo cortante va a ser mayor. Entonces de ahí ya se va a medir cuál es ese coeficiente de viscosidad que tiene ese líquido. ¿Ya? Por eso le digo, hasta el agua tiene su cierta viscosidad, que es un líquido que realmente es menos viscoso.
El aceite es más viscoso que el agua, por ejemplo. Entonces, dentro de la tabla nosotros vamos a ver de que todos los líquidos tienen, aunque sea un poquito de viscosidad, ¿ya? Y por eso le digo yo, la viscosidad, el flujo ideal es utópico. Suponemos nuevamente cuando la viscosidad casi es nula, pero no hay líquido que no tenga viscosidad, ¿ya? Bueno, ese es un fluido ideal. Fluido real, dice, se generan fuerzas cortantes tangenciales, que son los esfuerzos cortantes que le digo yo ahí arriba, siempre que se produzca movimiento entre sus moléculas. Ese es un fluido real, que realmente es lo que pasa, pues no siempre va a estar pendiente de ese esfuerzo tangencial, ese esfuerzo cortante tangencial, siempre va a estar presente dentro de las moléculas de un líquido. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos dado qué es un fluido, hemos dado la definición que es un fluido, qué es un fluido ideal, qué es un fluido real, y los tres principios fundamentales que se aplican a flujos de fluidos son el principio de conservación de la masa, el principio de la conservación de la energía y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. De esos tres principios, nosotros sacamos ecuaciones fundamentales que vamos a aplicar tanto en la estática como en la hidrodinámica. ¿Ya? Ecuaciones fundamentales. Cada uno va a tener una teoría, por ejemplo, la ecuación de la energía, bueno, es el principio de conservación de la masa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una energía, la energía 1 y la energía es igual a la energía 2 en dos puntos diferentes, y ahí hay un principio de conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, esos tres principios son fundamentales para poder hacer una teoría también. Dice que los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. Los líquidos son prácticamente incompresibles y ocupan un volumen definido y tienen superficies libres. ¿Cuál es la diferencia entre un líquido y un gas? Los gases son compresibles y se expanden. No ocupan un lugar definido porque se expanden, ¿ya? Entonces ahí sí hay una diferencia entre lo que es líquido y gases. Es decir, que una masa dada de gas se expande hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Bien, pero prácticamente lo más importante es que los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles. Yo lo puedo comprimir en, qué sé yo, en un tanque, ¿no? Bien, el agua también, pero no es que lo comprima, sino lo ocupa ese lugar en el espacio del tanque, ¿no? Esta, además de ocupar ese lugar del espacio, entonces ahí ocurren ciertas presiones, ¿no? Por eso es que hay una diferencia entre los líquidos y los gases. Los líquidos pueden ser agua, aceite, glicerina, mercurio, petróleo, etcétera, etcétera, algo que fluye. Los gases, aire, gas natural, oxígeno, helio, etcétera. Los fluidos se clasifican en, dice, newtonianos y no newtonianos. Cuando tengo un fluido newtoniano, fíjense si ustedes ven acá, yo puedo dibujar eso aquí. Aquí tengo una velocidad. ¿Cómo varía? Una razón de deformación. Y aquí tengo un esfuerzo cortante, un tau. ¿Ya? Un esfuerzo cortante. Entonces, cuando yo haga el esfuerzo cortante, beso que esto es una velocidad, ¿ya? La velocidad con que yo pueda, digamos, desplazar o romper esas partículas, porque hay un esfuerzo, debido a este esfuerzo tau sobre un área dada, ¿ya? Entonces aquí esto es una velocidad, una razón es una velocidad. Cuando esta variación es lineal, ¿ya? Va subiendo o bajando, es lineal, entonces ocurre un fluido newtoniano. Cuando
es no newtoniano. No newtoniano es cuando yo me elevo exponencialmente. Y aquí también ya no es lineal. Esto puede ser un exponencial o un logaritmo. Este puede ser una función logarítmica. ¿Ya? Es decir, un fluido newtoniano existe una relación lineal. ¿Por qué? Porque hay una linealidad aquí. A medida que avanza la velocidad, avanza el esfuerzo cortante. ¿Ya? Sin embargo, esto es equilibrado, ¿cierto? Pero si aquí, por ejemplo, en esta partecita de aquí, yo puedo asumir mayor velocidad, pero el esfuerzo cortante es mínimo también, o sea, no se va en base a una recta. Acá puedo tener menor velocidad y el esfuerzo cortante puede ser mayor. Entonces, a este se le llama dilatante y a este no pseudoplástico se le llama. ¿Ya? Pero los dos son no newtonianos. ¿Ya? El fluido no newtoniano, existe una relación no lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y la tasa de deformación angular. Porque esta deformación angular es una velocidad. ¿Ya? Bien, entonces en ese caso vamos a tener fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. De cómo es la variación entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación angular, que esa deformación angular es de acuerdo a la velocidad con que se me va a producir el esfuerzo cortante. ¿Ya? Bien, eso ya lo vamos a ver cuando estemos hablando de cuando estemos hablando de las propiedades y vamos a ver la viscosidad. ¿No? Cuando vamos a ver que la viscosidad influye mucho el esfuerzo cortante. ¿No? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Disculpe, eso de plástico ideal, ingeniera. Ya, ese plástico ideal, fíjense, yo ya tengo un esfuerzo cortante dado. No es que yo empiezo de cero. Fíjense, si mi velocidad o la tasa de deformación angular es cero, ya yo tengo un esfuerzo dado en el fluido. Y después recién varía, ¿no? Entonces ahí se le puede llamar plástico ideal. Que no es tan relevante. Lo que más nos interesa a nosotros son fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿De acuerdo? Ay, perdón, ya lo saqué. Ya, bueno, jóvenes, no quiero cansarlos hoy día por ser la primera clase. Vamos a avanzar el viernes, pero a ver, les pido un favorcito tanto para miércoles como para viernes, ¿ya? Yo tengo mis clases seguidas ahora desde las 7 de la mañana, estoy hable. De 7 a 9:15, 9:15, 11:30, 11:30 ya sigo con ustedes. Igual el viernes, ¿ya? Desde las 7. Entonces yo les pido unos 15 minutos de espera, por favor, entre clase y clase, por lo menos que me levante a tomarme mi tacita de café, ¿ya? Ya está bien, ingeniero. ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniera, no se preocupe. Ok, nos vemos entonces el viernes. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Luego, ingeniera, ¿no? Hola, ingeniera. Ingeniera, se cuida.